Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento de TLC Magazine México. Es para mí un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Como bien comentó nuestro panelista, el doctor Máximo Carvajal, tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy. Y pues, ¿qué les puedo decir? Nos acompañan tres grandes profesionistas y especialistas en temas de compliance. Yo tengo el gusto en lo particular de compartir con ellos un espacio en el Comité de Comercio Exterior y Aduanas de World Compliance Association. Y bueno, de contar con los tres, el hecho de contar con los tres en un mismo foro me entusiasma muchísimo. Y pues antes de darles la bienvenida a los tres, de mencionarlos y que nos platiquen un poquito de ustedes y de lo último, lo que han hecho y en qué actividades en donde se están desempeñando, bueno, como ya es tradición en Hagamos un Trueque, vamos a proyectar muy brevemente el dato peque del día de hoy, si me permite. Weekly del día de hoy. La OCDE, en su publicación sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable de México, formula que la apertura de nuestro país al comercio y la inversión han contribuido a crear una mayor conciencia en torno al hecho de que las empresas no solo deberían respaldar el desarrollo económico, sino también desempeñar un papel en el progreso social y ambiental y adoptar, escuchen bien, prácticas empresariales responsables. Aunado a que hacer negocios de manera responsable está cada vez más reconocido como un buen negocio que contribuye a crear valor. De acuerdo con la OCDE, las empresas que respetan los principios y estándares de conducta empresarial responsable y ponen en práctica la debida diligencia han estado mejor equipadas para hacer frente a los desafíos causados por la crisis, así como para recuperarse, gracias a su mayor resiliencia y su enfoque centrado en el valor a lo largo del plazo. El desarrollo de un entorno de políticas públicas y regulaciones propició para la conducta empresarial responsable que esté cobrando una importancia cada vez mayor para prosperar en la economía mundial y garantizar el progreso económico, social y ambiental. Dicho entorno, por supuesto, es primordial para que un país sea percibido como confiable y seguro, con el cual se puede comerciar e invertir. Pero fíjense bien en esto. Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales son recomendaciones gubernamentales dirigidas hacia las empresas sobre cómo actuar de manera responsable y cubren todos los ámbitos de posible responsabilidad empresarial, como los derechos humanos, el empleo, las relaciones laborales, el medio ambiente, la divulgación de información, el soborno, la corrupción, los intereses de los consumidores, la ciencia y la tecnología, la competencia y las cuestiones tributarias. Hasta la fecha, 50 países, escuchen bien, 38 miembros de la OCDE y 12 economías adicionales, entre los que se incluyen México, que tenemos capítulo, Chile, que tenemos capítulo, Colombia, que tenemos capítulo, Perú, que tenemos capítulo, Argentina, que tenemos capítulo, Brasil, estamos en proceso de tener capítulo, Costa Rica, que tenemos capítulo de World Compliance Association, se han adherido a las líneas de estas directrices, comprometiéndose de este modo a aplicarlas y a fomentar su uso. En su encuesta para empresas sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe del 2020, la OCDE reunió datos sobre las prácticas en esta materia de 111 empresas encuestadas, fíjense qué interesante, que operaban en o con sede en México. La mayoría de los encuestados, 59%, ha adoptado una política escrita sobre uno de los siguientes ámbitos. Política escrita, 59%, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores y divulgación de la información. Y aquí quisiera también comentar que recientemente tuve la oportunidad de participar en el Parlamento Abierto de la Reforma para el 2020 del paquete económico, y dentro de lo que estábamos nosotros impulsando y que lo hemos hecho por varios años, ¿no, Moni? Era que se incorporaba dentro de la figura del Código Fiscal de la Federación pues una serie de directrices en cuanto a estos elementos del debido control o debida diligencia, con la intención de tratar de apoyar que las personas morales pues tengan una conducta mucho más saludable y puedan identificar ahí de manera clara y precisa qué pueden hacer y aprovechar en este ámbito maravilloso que nos habla de integridad, que nos ayuda a competir de mejor manera. Y pues bueno, este es el dato weekly del día de hoy. Y
pues vimos que el Dato Weekly está muy apegado a los temas que veremos el día de hoy. Siempre nuestro presidente los miércoles nos comparte algún dato enfocado a cumplimiento. Y bueno, sin más preámbulo, es un gusto presentar hoy a nuestros 3 panelistas que formarán parte del panel de expertos. Licenciado Alejandro Alcalde, bienvenido. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas tardes. Maestro Antonio Ávila, bienvenido. De igual manera, ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo en Hagamos un Trueque y siempre es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Ingeniero Julio César Barrera, de igual manera ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo. Es un gusto que estén aquí los 3 hoy con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes y me gustaría que para iniciar, para que todos nuestros participantes puedan conocer un poquito más de ustedes en el orden que estuvimos platicando, que los presenté, me platiquen un poco de su antecedente, de en el área en que se desempeñan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen actualmente, ¿no? ¿Cómo es que ustedes llegaron a involucrarse tan de lleno en la parte del compliance? ¿Comienzo yo? Sí, Alejandro, gracias. Sí, gracias, Silvia, gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, como bien comentó Silvia, pues soy Alejandro Alcalde. Actualmente soy el director del área de cumplimiento de comercio exterior o Trade Compliance en la empresa Flextronics o Flextronics Manufacturing para todo el área de Américas. Una de las actividades o encargos que tengo pues es desarrollar e implementar el programa de cumplimiento en comercio exterior o de Trade Compliance en la región de Américas, que cubre las operaciones de Canadá, las operaciones de Estados Unidos, las operaciones IMEX de México, las operaciones de zona franca en Costa Rica y las operaciones de zona franca y comercialización en Brasil. Tenemos un equipo de 6 personas, un gerente que ve la parte de Estados Unidos, Canadá, otro gerente que ve la parte de México, Costa Rica y Brasil, un coordinador de operaciones y varios analistas financieros y de riesgo en comercio exterior. Y pues tenemos un total de 48 operaciones entre empresas maquiladoras, empresas manufactureras, empresas comercializadoras, centros de ingeniería y pues manufactura para otros clientes. La empresa en la que yo trabajo se dedica a manufacturar productos para otras marcas que están en los sectores automotriz, tecnología, médico, bienes de consumo, bienes de capital, tiene algunos servicios logísticos, algunos otros servicios de desarrollo de tecnología y pues básicamente es apoyarles poniéndole de acuerdo a la actividad que tiene cada uno, desarrollando su marco regulatorio y poniendo algunas reglas, procedimientos, dando lineamientos para proyectos nuevos y para la presencia que hay en cada país, ¿no? Es lo que estamos haciendo actualmente y pues toda mi carrera profesional la he compartido entre áreas de aduanas, comercio exterior, logística y transportación. Mi formación profesional, pues estudié administración con especialidad en mercadotecnia porque me quería dedicar a las ventas y desarrollo de negocios. Por alguna razón acabé en una empresa logística y de ahí fue que después estudié derecho financiero, después estudié tratados de libre comercio, logística internacional y actualmente pues estoy estudiando la carrera de Derecho y próximamente empezaremos la maestría aquí en el CUEF, ¿no? Excelente, Alejandro. Nunca dejar de prepararnos y definitivamente una formación sumamente integral. Y por eso es que están aquí ustedes 3 el día de hoy. Maestro José Antonio, nos gustaría que nos platicara de igual manera un poquito de su experiencia. Claro que sí. Nuevamente gracias por la invitación y con gusto. Bueno, primeramente para los que no tengan el gusto de conocer, mi nombre es José Antonio Ávila. Ya llevo en el área de comercio exterior 20 años. Dentro de estos 20 años he trabajado en empresas de consultoría que obviamente pues nos da la posibilidad de tener esta expertise con muchos clientes de diversas giros, tamaños y problemáticas que se topan para llegar a un cumplimiento tanto nacional como internacional. Y obviamente
al conocer este tipo de operaciones, pues uno de los puntos que me dediqué ya los últimos años es a los sistemas de gestión, ¿sí? Que es la implementación de los sistemas de gestión para que efectivamente funcione adecuadamente un programa de compliance. Y actualmente participo para la firma como director en el área de comercio exterior, J. del Río, en donde tengo el gusto de colaborar precisamente aplicando estos temas de compliance, integrándolos con otras áreas, como áreas de impuestos, áreas de precios de transferencia, áreas obviamente de temas contables. Y se vuelve un tema muy interesante porque no es solamente una sola área, es más integral el tema de compliance. Entonces da la posibilidad de poder compartir esta experiencia de estos conocimientos con ustedes. Definitivamente, y aquí los que salimos ganando somos nosotros de todo el conocimiento que ustedes tienen. Y pues muchísimas gracias de igual manera. Ingeniero Julio César, bienvenido. Le pedimos nos platique un poquito más de igual manera de su experiencia, por favor. Muchas gracias, Silvia. Nuevamente, buenas tardes y un gusto compartir el panel con Alex y con Tony, que son expertos en la materia. Y bueno, ya dijo Tony cuántos años tiene en la materia. Yo creo que nada más voy a decir que tengo un poquito más que Tony en estos ámbitos. Me ha tocado estar pues casi la mitad del tiempo. 14 años estuve en la Administración General de Aduanas, trabajando en aduanas. Posteriormente estuve en la industria IMEX, después me fui a la agencia banal, en un forward en Estados Unidos y regresé a la industria IMEX. También soy catedrático de tiempo parcial en una universidad. Actualmente soy Trade Compliance Manager, pero eso es a partir de este año. Antes del 2021 era Import-Export and Logistics Manager. Entonces, realmente de lleno estoy a partir de este año en el área de compliance, pero bueno, todo el know-how y el background que tengo anterior, pues es oro molido para la aplicación del compliance actualmente en la empresa IMEX donde trabajo, acá en el norte del país, en el estado de Tamaulipas. Y bueno, nuestra empresa, como les digo, es una empresa IMEX. Son 2 plantas aquí en la ciudad. Es una de las plantas más antiguas en la ciudad, tiene casi 30 años o como 30 años. Y bueno, estamos actualmente tratando de hacer análisis de riesgo, haciendo cumplimiento de las certificaciones y de nuevas certificaciones dentro de la compañía. Creo que en los últimos años compliance ha sido un tema tan relevante en México que actualmente el compartir con ustedes, con Elvia, con Tony, con Alex, con Enrique, Dr. Máximo en el World Compliance Association es para mí un lujo estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Y pues ya les cedo completamente los micrófonos. Estamos deseosos de escucharlos. Si tienen una dinámica, ustedes aquí ponen las reglas. El tema que vamos a ver el día de hoy es el compliance en el sector empresarial. Estamos con 3 expertos, ellos nos llevarán de la mano. Y pues si hay un orden, el orden en que nos ayudaron presentándose podría ser si es que van a compartir o van a proyectar algo, o de igual manera ustedes marcan la pauta, ¿no? Si quieren la intervención de algún compañero o de algún especialista del panel, adelante. No me queda más que cederles los micrófonos y atenta a lo que comenten. Gracias. Gracias, pues bueno, si quieren, comienzo yo. Rápidamente les comparto ahí algunas ideas que estuve desarrollando para llevar un poco esta plática. Me voy a ir rápido para no quitarles mucho el tiempo a mis compañeros y poder tener ahí un foro. Pues básicamente es lo que hemos visto, ¿no? Y cómo entendemos la ruta para implementar o establecer un programa de cumplimiento exterior, ¿no? Y aquí es muy interesante esta sesión porque si bien tenemos
tres visiones que se enriquecen y se complementan. Obviamente tenemos la parte mía que estoy en la empresa, en el manufacturero. También tenemos la valiosa participación de Tony, que pues está por el lado de asesoría, y de Julio, ¿no? Y de Julio que ha estado en varios frentes, ha estado en aduana, estuvo en la empresa IMEX, ahorita está también en el sector de asesoría. Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? La manera en la que nosotros visualizamos en la compañía, de acuerdo a lo que estamos haciendo pues a nivel global con nuestro vicepresidente y con los demás coordinadores de Trade Compliance que tenemos en cada una de las operaciones, es cómo revisar este mapa de cumplimiento, ¿no? Y empezamos por la fase principal, que es la de identificar el tipo de operación y el tipo de marco normativo, ¿no? Y luego analizamos los riesgos y determinamos pues, un tipo de legislación y de matriz de cumplimiento que tenemos cada uno, ¿no? Adicional a esto viene pues ya el mapa de riesgos, la evaluación, la auditoría, la revisión y se identifican los diferentes controles a seguir y quién hace qué. Por último, pues ya viene el mitigar, el resarcir y el trabajar cada una de las tareas de cumplimiento, que en algunas pueden ser unas buenas prácticas, en algunas pueden ser algunas acciones correctivas y en otras acciones de sostenimiento. Y esto pues es cíclico, ¿no? La parte más importante de todo esto es que esto no es una iniciativa de una sola área o un solo departamento de la compañía, sino que involucra todas las áreas operativas y además yo creo que lo más recomendable es siempre acompañarse del asesor de cumplimiento externo, de cumplimiento exterior externo, que se tenga uno, y el agente aduanal. El agente aduanal juega un rol fundamental en todo el proceso, ya que el agente aduanal pues es aquella persona con el poder de representación legal para emitir trámites de importación y exportación en representación de la compañía en la aduana. Y obviamente pues es la parte operativa, ¿no?, que desempeña todo esto. Y dicho esto, me gustaría dejarles la visión de los desafíos actuales que tenemos para un programa de cumplimiento de compliance, ¿no? Obviamente no es limitativo, pero los principales que creemos que existen pues son la cultura organizacional y el apoyo gerencial, la comunicación efectiva, una gestión eficiente del cumplimiento en era de cambios tecnológicos, sobre todo ese brinco que dimos por ahí después del 2010, de la etapa que le llaman análoga digital, toda esta transformación que hemos venido teniendo y obviamente lo que sucedió el año 2020, ¿no?, que nos motivó, nos empujó a tener el trabajo a distancia y al mundo virtual completamente, ¿no? Y por último, pues es la gestión de cumplimiento o análisis de riesgos o mitigación de riesgos en un entorno sociopolítico y geopolítico global incierto y complejo, ¿no? Todos estos cambios políticos que tenemos, hay cambios de gobiernos importantes, Estados Unidos cambios de gobierno, Alemania acaba de tener elecciones para cambiar de parlamento y para cambiar de primer ministro, que es un bastión en Europa. Tenemos pues, la situación de China, Taiwán, Hong Kong, en Latinoamérica también, que tenemos un sinfín de movimientos culturales, políticos y económicos y que a la postre pues, van a modificar todo el espectro, ¿no? Bajo ese mapa es el que nosotros vemos los desafíos que tenemos en cualquier organización pues para gestionar un programa de cumplimiento efectivo y eficiente y permanente, ¿no? ¿Qué más ideas tenemos? Yo creo que la principal pues es la cultura organizacional y yo creo que el reto principal que tenemos es establecer dos cosas en la compañía, ¿no? ¿Para qué se necesita un programa de cumplimiento? ¿Para qué se necesita una cultura del cumplimiento? Y aquí es importante el tema de comunicar. Normalmente atendemos a un tema de cumplimiento de Trade Compliance en un entorno de remediación, ¿sí? Ya sea que tengamos un problema, una multa, una sanción, ya sea que tengamos algún incidente.
Y no tenemos la cultura de cuantificar y anticipar esos daños potenciales financieros a la organización. Daños en multas, sanciones, en pérdidas de ventas, en gastos adicionales y otros riesgos importantes que también hay a la organización. Y últimamente, ¿por qué no? Igual la pena mencionarlo, a la integridad de los representantes legales y sus líderes, ¿no? Acabamos de pasar en 2018 por la reforma al Código Penal y ahora ya hablamos de temas de delincuencia organizada, para omisiones, pago de impuestos, defraudación fiscal, arriba de los 6 millones de pesos. Entonces, es importante empezar a tener estos elementos como un abrir los ojos y empezar a tener la conversación con las áreas de la organización y dejar el mensaje de que todos somos responsables del cumplimiento. Por otro lado, algo que también no tenemos la práctica es de vender los beneficios que se tienen al ser empresa confiable. De la misma forma en la que podemos cuantificar daños y podemos hablar de impactos financieros, también se puede hablar de ahorros, se puede hablar de reducción de costos, o lo que en Estados Unidos se llama el cost avoidance, o derivado de eficientar procesos, de resaltar los beneficios de estar en un programa de cumplimiento confiable o de contribuyente confiable, y de los posibles incentivos que tenemos al ser considerados una empresa que está en cumplimiento, ¿no? Ese prestigio reputacional, si bien no es cuantificable en términos de dinero o beneficio inmediato, pues también es importante el empezar a entender, a comunicarlo, ¿no? De ahí nos vamos a los consejos, y estos son consejos que hemos recogido de la experiencia de hablar de compañeros que tenemos y de la propia. 5 consejos para tener una comunicación efectiva en temas de cumplimiento de comercio exterior. Número 1 es buscar el canal adecuado para comunicar. Normalmente hay comunicaciones que se pueden dar por escrito en correo electrónico, hay comunicaciones en las que se pueden dar por teléfono, hay comunicaciones que se deben de dar en persona. Hay comunicaciones que se pueden dar a nuestros subalternos, hay comunicaciones que de plano se tienen que dar a la alta gerencia, ¿no? Entonces es buscar el canal adecuado para comunicar qué. El otro es considerar la audiencia para saber cómo transmitir el canal, cómo transmitir el mensaje, ¿no? Digo, no es lo mismo que estemos en medio de una discusión o de una negociación con el gerente de comercio internacional de nuestro cliente, hablando de temas de calificación de origen, hablando de temas de maquila o de regulaciones, a que tengamos una plática ejecutiva para resumir el estado actual de cumplimiento de la compañía a un director senior, ¿no? El conocer la audiencia nos va a ayudar mucho a establecer los canales adecuados, la comunicación adecuada, que es el siguiente punto, y qué lenguaje utilizar, ¿no? Normalmente lo que hacemos es que quienes andamos en esto estamos muy habituados a hablar en números o en códigos, ¿no? Hablamos de la fracción arancelaria 84, 19, 90, 99, y hablamos de la regla 2562, y hablamos del código fiscal, el artículo 73, y nos convertimos en muchas claves, y a veces olvidamos un poco que nuestra audiencia pues no está muy familiarizada a eso. En cambio, a veces tenemos que utilizar términos de ingeniería para que un ingeniero nos capte el mensaje y así entienda lo que requerimos de cumplir. Por último, pues siempre que nos acerquemos a alguien es pues, anticipar las posibles preguntas que tengamos. Nuestra área es muy especializada. Nuestra área abarca todos los rubros de la compañía, todas las áreas importantes de la compañía, y eso nos da un liderazgo adicional y nos da una posición importante y preponderante, pero a la vez nos significa un riesgo y nos significa un desafío importante al tener que estar muy preparados, porque seguramente en el mensaje vamos a tener 1 o 1000 preguntas, ¿no? El típico dime cómo sí, no me digas cómo no. El segundo es dime si tengo un riesgo o no tengo un riesgo. El tercero es podemos hacer esto, no legalmente se puede, no se puede. 1000 preguntas que comúnmente nos hacen, y cada que estemos exponiendo algo pues debemos tener ahí preparado nuestro tema para anticipar qué preguntas podemos tener. Y la última pues es recordar que nuestra comunicación, además de verbal, pues es más que nada como corporal. En la medida en que estemos más tranquilos, más relajados,
y transmitamos nosotros esa serenidad que nos da el ser los expertos o los expertos en la materia, o como le llaman en inglés el trusted advisor, o la persona, el líder de opinión, vamos a tener un mejor nivel de conexión con quien estamos dando la comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación? Pues porque precisamente nuestra labor está en medio de entender las necesidades del negocio, entender los puntos técnicos y finos del negocio, para de la misma forma entender todo el entorno del marco regulatorio y de ahí llevar la compañía a mejor puerto, ¿no? Maximizar resultados, minimizar riesgos. Hasta aquí, digo, compañeros, si quieren, podemos parar a hacer comentarios, podemos seguir. El otro desafío importante que tenemos, pues, es hacer una gestión eficiente del cumplimiento en medio de todos estos cambios de tecnología. Principalmente los 2 últimos años han sido muy desafiantes, porque traemos pues, teletrabajo a la misma manera que nosotros tenemos ahorita un mejor control de los datos y de la información. Las autoridades lo tienen también, y lo mismo que estamos pensando y eficientando nosotros, también la autoridad lo está desarrollando para revisarnos, ¿no? Los recursos tecnológicos pues han ido avanzando y hay temas importantes, ¿no? Sin embargo, pues el teletrabajo ha sido un riesgo para todos, ha sido un desafío por precisamente administrar, gestionar temas de cumplimiento a larga distancia, ¿no? Muchas veces multicultural, muchas veces el desafío está en nosotros desarrollar una aplicación para controlar un proceso de aduanas que tiene que cumplir con una ley, con una regulación en México, y nuestro desarrollador está en la India o está en cualquier país de Asia y su lenguaje natural no es el inglés. Entonces, el estar estableciendo todos estos mapas de proceso para convertirlos en, en algo automatizado, una rutina que nos dé ese nivel de eficiencia para las revisiones, pues es un desafío bastante importante que tenemos nosotros en el área de cumplimiento, ¿no? Porque no solamente ahora tenemos que entender lo que se tiene que hacer, sino que tenemos que ver cómo lo transmitimos y cómo lo convertimos en un algoritmo para que haga esas revisiones a nivel masivo y controle los datos, ¿no? Por último, pues bueno, el ambiente geopolítico, un poco lo que hemos platicado. Tenemos desafíos de geopolítica, población, tecnología y economía global. Hasta aquí, digo, una breve introducción, espero no haberme consumido mucho tiempo con todo lo que estamos trabajando. Vamos súper bien en el tiempo. Maestro José Antonio, adelante. Gracias. Muy interesante la perspectiva que nos está compartiendo Alejandro. Me gustaría recalcar sobre los puntos que él mencionó. El que el compliance se baje o se suba a todos los niveles. Creo que el grado de comunicación del cumplimiento debe ser del alcance de todos. Como lo menciona, la persona líder que maneje el cumplimiento tiene que tener esa posibilidad de comunicar para que realmente se genere de manera exitosa el cumplimiento. Hay ocasiones en que un mal entendimiento de un concepto sea a nivel operativo, que es la aplicación del día a día, o a nivel directivo, que es la toma de decisiones, puede llevar a un fracaso para una empresa. Efectivamente, creo que ese es un punto que me gustaría destacar del comentario de Alejandro. Y bueno, les voy a compartir yo un par de láminas, y si más adelante es necesario, pues compartimos algunos otros puntos, pero creo que con este par de láminas que les voy a compartir nos va a dar visibilidad sobre lo que tenemos que estar considerando. Ok, ¿qué es lo que les estoy compartiendo aquí en esta lámina? Hay un manual de evaluación de programas de compliance. Este manual ya tiene muchos años y tiene una perspectiva, si bien es cierto, jurídica, pero quiero hacerlo o tomarlo en consideración porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos
lo toma como base. ¿Y por qué hago referencia al tema de compliance? Porque tal vez no estamos considerando que la persona que está como compliance en ocasiones, vemos de que existe un compliance officer a nivel general, puede existir a nivel de la organización, y tal vez no exista un trade compliance manager o un trade compliance officer en la organización. Y en ocasiones nos vamos a topar con temas que van ligados, o más bien en el día a día, con temas legales. Ahorita voy a hacer una referencia a esos puntos, pero ¿qué es lo que quiero destacar precisamente sobre este documento que tiene esta guía que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Nos da 3 preguntas base que aquí vale la pena el que nos las cuestionemos y a su vez les demos solución para tener una implementación correcta de un programa de compliance. La pregunta número 1, que tal vez es muy genérica, pero nos da mucha visibilidad. Si el programa de compliance fue correctamente diseñado. Y aquí tenemos que irnos sobre esa premisa. ¿Quién se involucró? O sea, cuando se desarrolló el programa de compliance, ¿quién fue la mente maestra? ¿Cómo desarrollaron? Porque en quién estuvo involucrado en ocasiones puede quedar ciego un programa de compliance. Y esto es si no se siguen las buenas prácticas internacionales. Un ejemplo. Aquí les hago referencia, está la ISO 37301, aquí da algunas recomendaciones sobre la implementación del programa de compliance. Dentro de algunas de ellas podemos estar mencionando, pues de que te menciona de que aparte del personal que lleva la propia operación, pues te puedes llegar de externos para que no te queden esos lados ciegos en la implementación del programa de compliance, porque en la operación del día a día, pues vemos una serie de problemas, una serie de retos desde el punto de vista de compliance, pero no vemos, valga el ejemplo, no vemos el bosque. Vemos el árbol, vemos que hay algunos árboles talados, un árbol que se está cayendo, pero no estamos viendo el bosque si estamos teniendo alguna afectación más compleja dentro de la empresa. Así es que este primer cuestionamiento es muy importante. El segundo de ellos, que es precisamente sobre si el programa que se está aplicando fue hecho de manera seria y de buena fe. Porque este punto es muy importante, porque en ocasiones las empresas tienen un orden a nivel jerárquico. Tienes que implementar el compliance. Esta es la clásica. Que tienes que implementar el compliance, nadie sabe ni cómo, y lo primero que hacen, que me da mucha risa en las implementaciones, es cambiarle el nombre a la persona de tráfico, y ahora es tráfico y compliance. Ah, no, pues ya con el nombre, parece como que se acomodarán las cosas, y eso no es serio. O sea, desde el momento en que empezamos a solamente cambiar posiciones y que de tu tiempo de trabajo tienes 2 horas para hacer compliance en la semana y todo lo demás es operación, eso es jugar al que estamos cumpliendo. Por lo tanto, esta segunda pregunta tenemos que ser muy honestos. O sea, ¿realmente estamos dándole seriedad al programa de compliance o le estamos tratando de cumplir algo que tenemos una instrucción, sabemos que es tendencia, pero si no le damos, aquí si ustedes están viendo, les estoy dando 2 puntos importantes. Si no les estamos dando los recursos adecuados, ¿y qué es un recurso adecuado? Platicaba precisamente la semana pasada y hay algunos directores que sí tienen posibilidad de escuchar. Tienen un problema muy serio en una de las empresas, en uno de nuestros clientes, y lo que les comentaba, o sea, el sistema que tienes te da para no cumplir y para que sigas incumpliendo. Tienes que poner recursos. ¿Y en qué empezamos? Desde el personal. Digo, no tienes personal que te ayude al cumplimiento. Démosle recursos, implementemos procesos, etcétera. Obviamente, cada nivel de cada empresa pues va a tener más recursos o menos recursos. Pero la pregunta que se tiene que hacer la empresa es, ¿para qué nació la empresa? Para hacer negocio, y 2, tiene que cumplir la ley, no es opción. Entonces, desde el momento en que si una organización opera para
tener un incumplimiento, o sea, para estar así, llevando las cosas en contra de la ley, no tiene sentido su operación. Ok, entonces, ¿para qué debería existir una empresa si su naturaleza es incumplir la ley? Entonces, creo que esa no es la lógica de la creación de las empresas, y bajo esa visión, pues bueno, tenemos que darle esa seriedad. Y por último, ya en la práctica, ¿funciona o no? Porque puede ser que le pusimos los recursos, puede ser que le pusimos, obviamente, esta seriedad que debe de tener. Pero si no está funcionando, seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo riesgos, no existe un desarrollo real de la área de compliance. Ok, entonces significa que no estamos haciendo bien las cosas. Y estas tres preguntas nos dan esa seriedad o certeza si lo estamos haciendo bien o mal. Creo que son muy buenas preguntas, y de aquí me voy a una de las soluciones que deberían estar considerando las empresas para que realmente sea exitoso un programa de compliance. ¿Y cuál es? Lo que les estoy mostrando es el diagrama de implementación o de aplicación de la ISO 37301. Este diagrama de implementación de la ISO 37301, que para los que no conozcamos esta ISO nos habla sobre la administración del compliance, la implementación del compliance en una organización. ¿Cómo está basado y por qué debemos de voltear al ISO? Porque el ISO nos da un esquema de mejora continua. O sea, no nos da un compliance estático. El compliance estático, ¿cuál es? Pues el que no tiene una mejora continua. Si sí tiene una mejora continua, obviamente estamos hablando de un excelente compliance. Y aquí me voy a ir. Este es el círculo de Deming. Iniciamos con planificar, seguimos con hacer, verificar y actuar. Precisamente bajo el esquema de Deming nos da este esquema de mejora continua. Obviamente el paso número 1 es planificar el tema de compliance. Aquí tenemos algunos retos desde todos los niveles, generar políticas, roles, y esta parte que mencionaba Alejandro, que es buenísima, que la parte de obligaciones y riesgos, esto es pilar. Tenemos que tener visibilidad de las obligaciones y riesgos. Pero, ok, lo tenemos en papel, pero en el papel no se va a quedar. Se tiene que irnos a la parte de hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente implementar controles, procedimientos, esta comunicación que mencionaba Alejandro, excelente, tenemos que tenerla. Las competencias, ese es uno de los puntos importantes. Qué padre que pongan una persona que maneje compliance, pero ¿es la persona correcta? ¿Realmente sabe de compliance? ¿O porque se sabe la ley aduanera de arriba abajo ya podemos decir que es un compliance officer? No, no necesariamente. Hay más requisitos, que debería de tener más habilidades, pero aquí ese es un reto también para recursos humanos. ¿Por qué? Porque es llegar a entender que el compliance va desde el compliance officer, saber que tenga el perfil, y las personas que están en la operación, que sean las personas adecuadas también. Ese es un punto trascendente. Documentar el compliance, ¿sí? Es necesario. Obviamente hacer estas auditorías internas o externas para ver cómo vamos. Este seguimiento por la dirección, efectivamente, si es necesario agregar más recursos, hacer movimientos, la dirección tiene que estar involucrada, ¿sí? Generar estos procesos de investigación. Y obviamente, pues de los errores, pues se genera esta mejora continua, y este es un círculo continuo, ¿ok? Lo podemos obviamente trabajar, lo podemos hacer que siga, y cierro con un punto trascendental. Ya cuando se implementa el tema de compliance, también tenemos que estar atentos a que cuidemos por prioridad de los riesgos, como lo mencionaba Alejandro. Hay algunos riesgos que son muy importantes, como el tema de riesgos penales. De repente se dejan los riesgos penales, se descuidan, y a veces nos damos más por el riesgo de la multa que un riesgo que puede ser mucho mayor. Y por lo tanto, es ir priorizando en este camino del compliance. Así es que esta es mi recomendación: la implementación de sistemas de gestión como esta ISO 37001. Hay otras ISOs que podemos apoyarnos.
que nos ayudan a complementar, como ISO 31000, la parte de riesgos, ISO 31022, riesgos en materia legal, ISO 22301 de materia de mejora continua, entre otras ISOs que nos ayudan a robustecer un buen compliance. Pero bueno, esa es la parte que quería compartirles, Elvia, compañeros. Excelente, muchísimas gracias y viene a complementar en su totalidad, ¿no? Es este panel de expertos. Le cedo la palabra, ingeniero César, para que pues continúe con sus reflexiones y nos sigan enriqueciendo a todos. Pues muchas gracias, Elvia. Pues excelentes presentaciones, tanto la de Alejandro como de Tony. Sabía que iban a ser así, son expertos en el área y el aspecto técnico lo dominan como nadie. Compartir. No sé si están viendo ya mi pantalla. Sí, sí, ya podemos ver, Julio. Bueno, pues básicamente yo nada más puse algunos highlights que considero que pues son importantes en el punto del compliance. Seguramente algunos van a coincidir con estos. No son aspectos realmente técnicos, pero son realmente aspectos que se ven en aquellos que hemos estado en el día a día en la operación. Los tenemos como handicap. El primero que yo considero que es importantísimo es que en todo programa de compliance tiene que ser de la alta dirección, tiene que nacer de la alta dirección. Es decir, no hay una cultura de compliance que no nazca de una ética empresarial. Y la ética empresarial debe nacer de la alta dirección. El crear un programa de compliance de abajo hacia arriba es complicado. Tiene que ser de arriba hacia abajo y debe ser permeado completamente a todas las áreas, pero desde la alta dirección. Eso yo creo que es importantísimo. A veces, como bien comentó Antonio, a veces nada más es decir, vamos a subirnos al tren del compliance y también nosotros como organización vamos a tener un área de compliance. ¿Y quién es el más cercano? Pues alguien de legal, alguien de comercio, alguien que maneje leyes y le damos el nombre. Eso es mucho más allá, ¿sí? Hablamos de ética empresarial y hablamos de una cultura de cumplimiento. Entonces, la alta dirección tiene que tener una claridad en este tema. Incluso, ni siquiera el tener un programa de compliance, incluso certificar un programa de compliance nos puede decir que existe una verdadera cultura de cumplimiento. Para mí, esto lo leí, no recuerdo ni dónde, pero se me quedó muy grabado, dice que la validez de cualquier programa de compliance reside en la capacidad de generar una verdadera cultura de cumplimiento. Cuando tú creas una verdadera cultura de cumplimiento en toda la organización, eso le da la validez realmente. Y definitivamente, si la alta dirección no está involucrada al 100%, ni nace de una integridad empresarial, es complicado. Esta otra, todos aquellos que hemos estado en la operación, que nos ha tocado estar desde el nivel más bajo de la operación hasta el nivel más alto, sabemos que esto es una realidad. Esta frase yo la escuché de un ex jefe y me queda clarísimo que es la mejor forma de representar cuando te obligan a hacer el compliance al mismo tiempo que te obligan a hacer las operaciones. El tipo de análisis que requiere compliance no es compatible con la operación al mismo tiempo. O sea, no es fácil hacer un compliance. No es fácil hacer un compliance y por lo tanto las organizaciones deben de entender que en un país como el nuestro, donde la legislación es tan cambiante, ¿sí? Se requiere tener la área de compliance a un costado del área de operación, ¿sí? El cargar, durante mucho tiempo esto fue un eterno problema, por lo menos en el trade compliance, donde se trataba de hacer las dos cosas, e incluso con gente con gran capacidad, llegaba un momento en que la operación simplemente lo comía, ¿sí? Y es complicado. En el mejor de los casos, se lleva un compliance a nivel superficial, a nivel de mantener la compañía. Pero cuando
resultan las auditorías, cuando resulta un verdaderamente análisis de qué tal estás en el compliance interno, ahí resulta que no es tan claro como se veía por fuera. Entonces, esto creo que ya en los últimos años las organizaciones lo están entendiendo y lo están entendiendo a raíz de muchas situaciones que han sucedido a nivel internacional en el aspecto de corrupción y las sanciones que han sido aplicadas en grandes corporativos. Y a nivel local, pues también al golpe, porrazo, se han entendido las empresas que el compliance tiene que ser un área que debe de existir en todo momento. El tercer highlight, el talento humano, o sea, definitivamente un área de compliance debe tener una persona que tenga conocimiento, experiencia, pero yo voy un poquito más allá. Esta frase de Stephen Atkins a mí me encantó cuando la entendí realmente. Ahí fue donde me quedó claro cuando dije, ok, el peor enemigo de la inteligencia no es la ignorancia, sino la creencia de la misma, la creencia de la inteligencia. ¿Por qué? Porque el no saber no es un pecado. El no saber es decir no sé y busco cómo aprender, ¿sí? Las personas que yo he conocido con un gran conocimiento de muchos aspectos, no solamente respecto a compliance, son las personas que más dicen que no saben y que tienen la semilla del aprendizaje continuo. ¿Sí? En el compliance eso tienes que tener. El siempre saber que tienes que seguir aprendiendo, porque lo he visto en los últimos años, mucha gente se deja seducir con el ego de querer saber, con poco conocimiento y poco análisis. Vivimos en un mundo tan digital y con una información tan a la mano que en verdad el que no quiere saber es porque realmente no quiere saber. Hay tanta información que puedes comparar, revisar, analizar. Yo les digo a mis alumnos cuando estoy en la universidad que hace 30 años, hace 20 años, o cuando yo estaba en la universidad, hace mucho tiempo, la única forma de ser autodidacta era ir a la biblioteca y a ver si estaba el libro. Era la única forma, no había otra de ser autodidacta. No había internet. Y aparte, si tenías tiempo para sacar copias, dinero para sacar copias, sacabas copias y ahí te lo podías llevar, pero era complicado porque no había libros para todos, ¿sí? Entonces, actualmente tienes la información al alcance de la mano. Y eso a veces duele cuando dices, ¿cómo es posible que no investigues, que no revises, que no analices, que no compares? ¿Sí? Y luego hay gente que con la creencia del saber va con gente que no sabe, y lo que significa eso es el entendimiento de esta frase. Que la creencia del saber, cuando vas con alguien que no sabe, simplemente vas a multiplicar la ignorancia. Y eso es un grave problema. Esto sucede también incluso en las áreas de compliance. La integración, yo le llamo integración correlativa, la función de compliance no es únicamente y totalmente del oficial de cumplimiento, ni del líder de cumplimiento, ni del gerente de cumplimiento, ni del director de compliance. Es de todos. ¿Sí? Y tiene que haber una integración en la organización y más de una integración, una colaboración constante. Porque al final, las cadenas de suministro son cadenas y las cadenas son eslabones unidos, no eslabones independientes. Entonces, esto debe realmente existir y si no existe, el compliance se hace muy complicado. Y por último, el análisis de riesgo, que ahí lo explicó perfectamente, lo ha explicado también muchísimo en varias pláticas que he tenido la suerte de estar con Tony y también con Alejandro. Es importante esta frase, pues la tenemos muchos que estamos en el compliance y a veces algunos lo tienen a su puerta, esta famosa frase de que si tú piensas que el compliance es caro, intenta en el no compliance o en el no cumplimiento. A veces
la importancia del análisis de riesgo es saber comunicar el impacto que tiene el no cumplimiento. Esta comunicación que hablaba Alejandro es importantísima. Y a veces el impacto que tiene el no cumplimiento, a veces lo saben unos cuantos, ¿sí? Cuando en verdad el impacto es, en muchas veces cuando se da una situación, es muy fuerte, ¿sí? En México es un país de leyes de aplicación estricta. ¿Qué quiere decir que leyes de aplicación estricta? Es que los descuidos te van a costar, ¿sí? La infracción que cometas, sea con dolo o sea sin dolo, la sanción va a ser aplicable, cosa que no sucede en otros países. En otros países, la sanción depende si la infracción fue con dolo o sin dolo. En México, no. En México, te equivocaste, pagas. Y si desconoces, tampoco tienes forma de eximir tu responsabilidad. Entonces, esto es importante que en los análisis de riesgo se transmita a todos los niveles de organización el impacto que tiene el no cumplimiento. Esos son los 5 highlights que quería compartir con ustedes. Seguramente hay mucho de qué hablar de cualquiera de estos, pero bueno, esta frase a mí me encantó cuando vi este estudio de ética del 2021. Va a llevar el cumplimiento a otro nivel. Y bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y pues de primera mano les cedo la palabra a alguno de nuestros ponentes invitados si quiere compartir algo adicional o hacer un comentario. Sí, digo, totalmente de acuerdo. Aquí recogiendo, obviamente, los comentarios que hizo Tony. Yo creo que es muy importante el diseño del programa de cumplimiento. De ahí deriva todo, ¿no? Porque habló también del diseño y de si la compañía está preparada o no, o cómo está adecuada para tomar, para implementar un programa de compliance o de cumplimiento. Y fíjense, pasa algo muy interesante. Cuando el compliance officer o el área de compliance o de cumplimiento pertenece al área legal, tiene un espectro y una cobertura amplia. Cuando el área de compliance pertenece al área financiera, está con un enfoque totalmente en riesgos, ¿no? ¿Cuánto me va a costar y cuánto voy a tener que invertir? Cuando el área de compliance o cumplimiento está bajo operaciones, pues es una dinámica totalmente distinta. Dependiendo del liderazgo a dónde pongan el área de cumplimiento, es qué tan efectivo, qué tan rápido y qué tan eficientes los controles se establezcan. A mí me fascinó esa reflexión con la que inició Tony. Y acá con Julio se me quedó muy presente lo de o cargo los cohetes o trono los cohetes o cargo a virgen. Si cuando yo trabajaba en Monterrey en una empresa automotriz, ese era lo que hacíamos, ¿no? Precisamente porque el área de compliance pertenecía al área de supply chain. Entonces, ¿qué decía? Oye, o privilegio que lleguen los embarques o quieres que haga las cosas bien porque a lo mejor voy a detenerlos en la aduana, ¿no? Porque implica algo. Entonces era una disyuntiva pues totalmente fuerte la que había ahí, ¿no? Y sí, esos son mis comentarios sobre las reflexiones que tuvieron aquí. A mí también me gustaría adicionar sobre estas reflexiones. Efectivamente, y retomo la frase que también me encantó muchísimo, César, así que ya la había escuchado, pero me dio este agrado que la tengamos de nuevo, ¿no? O truena los cohetes o cargas la virgen, ¿no? Yo creo que ahí está clarísimo el tema de una problemática muy grande, que es la asignación de recursos.
Si ustedes se dan cuenta, o sea, no tendríamos ni siquiera por qué estarnos preguntando que si cargo a la Virgen o trueno los cohetes. O sea, eso prácticamente estamos hablando de que no existe una adecuada organización en la empresa. Y aquí es un tema más profundo, ¿no? Podemos estar hablando desde la definición de los puestos, que estoy viendo aquí algunas de las preguntas que están poniendo en el chat, en donde en ocasiones nadie sabe qué tiene que hacer, sino que pues yo en algunas ocasiones he visto áreas de comercio exterior en donde, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy encargado de importaciones, ¿no? Y ve importaciones y también ve exportaciones y ve mil y un cosas, pero no hay claridad sobre la división de funciones. Y aquí yo creo que es un reto muy interesante, la división de responsabilidades dentro de la propia organización y retomando el comentario también de Alejandro es dónde debe de ir el compliance officer. Ese es uno de los puntos importantes. El compliance officer, estoy hablándoles de las buenas prácticas, debería de ir reportándole directamente, este es el deber ser, ¿no? Estamos hablando de que pueden existir muchos supuestos, ¿no? Precisamente al consejo de administración, a la asamblea debería de estar reportando ese nivel. Cuando no llegamos a esos niveles, la toma de decisiones o la definición del riesgo se va desenfocando conforme al perfil, como lo menciona Alejandro perfectamente, porque cada perfil, que si lo cuelgas de impuestos, que si lo cuelgas de, como lo mencionaba, de la parte de legal, o que si cuelgas a la persona de compliance desde un punto de vista operativo, pues cada quien se va inclinando conforme a sus experiencias o conforme a lo que le piden los jefes. Por eso es un reto el que a veces el encargado de compliance, si lo cuelgas a un nivel muy abajo, el resultado va a ser no necesariamente muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque ya trae requerimientos o trae algunos supuestos donde tal vez le reporta, voy a hablar de un supuesto, ¿no? Tenemos que sucede en comercio exterior, tenemos al encargado de compliance, ¿no? Y le reporta al gerente de comercio exterior o al director de comercio exterior. ¿Hay algún problema? Si no le dan capacidad de que tenga independencia y que, vamos a decir, que comunique hacia los órganos más altos, algún problema que vaya a afectar al director del área de comercio exterior, al director de logística, de cadena de suministros, etcétera, no va a pasar esa información, se va a atorar en algún momento. Y estamos hablando de temas, y retomo lo de o cargas a la Virgen o avientas los cohetes. O sea, desde ahí, o sea, qué responsabilidades y que no se vicien los procesos en esta parte de la organización. O sea, eso sería algo ideal. Sabemos que implica estos recursos, estudios para saber qué es lo mejor para cada organización. Pero bueno, esa es mi aportación. Excelente, maestro José Antonio. Adelante. Algo, me ha tocado estar dentro del área de comercio exterior, bajo la órdenes de materiales, bajo las órdenes de finanzas, bajo las órdenes de operación, y claramente cada uno tiene prioridades completamente distintas. Y de acuerdo con Tony, el área ya creada de compliance tiene que ser en el nivel más alto. Si decimos que un programa de cumplimiento está validado por crear una cultura de cumplimiento y que la cultura de cumplimiento nace de una ética empresarial, tiene que ser pegado a la alta dirección para que las decisiones del Office de Compliance, del líder de compliance o del gerente o del director de compliance vengan del nivel más alto. Porque entonces, si no es así, como dice Tony, va a depender del nivel jerárquico superior. Y muchas veces el nivel jerárquico superior va a depender, sus decisiones van a depender del manejo de su propia área, ¿sí? No vas a llegar hasta el nivel más alto, y entonces ahí siempre el compliance se va a limitar. Y creo que no puede haber ningún tipo de limitaciones cuando estás hablando de compliance. Sí.
por ahí he visto que de manera recurrente hacen la pregunta sobre qué perfil debería tener el Compliance Officer y yo considero que el elemento primordial que debe tener el oficial de cumplimiento del Compliance Officer es un alto sentido de ética, porque obviamente el cumplimiento sí elimina riesgos, sí pone órdenes, sí da cierta estructura, pero el componente ético es la clave. Digo, hay compañías donde el Compliance Officer es un ingeniero industrial o un ingeniero que ciertamente tienen una estructura en procesos, en tiempos, en movimientos, que le dan mucha fortaleza al programa de cumplimiento, ¿no? También tenemos financieros, contadores, que también su misma formación profesional los lleva muy bien a tener una secuencia lógica. Ni se diga de licenciados en Derecho o de profesionales de comercio exterior. Otro apunte que también yo tengo es que en la experiencia hemos visto que cuanto más regulado sea el país o sea la industria, es más fácil y más efectivo un programa de cumplimiento. Rapidito, la industria aeroespacial, súper regulada, todos sus procesos requieren mucho nivel de certificación y por lo tanto tiene un programa de cumplimiento consistente. Hablando de países, en la región de América lo que hemos notado es que Brasil y México son quienes tienen estándares más altos de cumplimiento por la sobreregulación que tienen. Países como Estados Unidos, curiosamente, contra lo que podemos pensar, pues tienen estas oportunidades de hacerse autodeclaraciones, autocorrecciones, la autoridad es más laxa, los procedimientos dan más libre de albedrío o dan más facilidades para tener ese cuidado razonable por parte del importador y el exportador y no es tan sencillo el gestionar y implementar un programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, cuanto más regulada sea la industria, cuanto más regulado sea el país, es más fácil llevar a puerto o extender una cultura de cumplimiento. Oye, Alejandro, y hablando en ese aspecto, me estoy poniendo a pensar, pero esta sobreregulación también, si bien permite hacer un mejor compliance, porque obviamente vas a tener que cumplir todas esas sobreregulaciones, también los países que tienen mucha sobreregulación, pues son caldo de cultivo para la corrupción. Para la corrupción, sí, definitivamente. Exacto, al estirar tanto la liga, pues también es muy común que haya formas de brincar las regulaciones. Totalmente de acuerdo, sí. Y pues no me queda más que agradecer a nuestros tres ponentes. La verdad era una apuesta ganadora cuando estuvieron de acuerdo en acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos muy dichosos, nos dio mucho entusiasmo poderlos tener a los tres en una misma plataforma, en una misma sesión. Siempre bienvenidos, ya saben que hagamos un trueque de su casa. Y bueno, si me permiten, voy a disponer a dar lectura a sus reconocimientos. Y iniciamos con hagamos un trueque que otorga el presente reconocimiento al ingeniero Julio César Barrera por hacer un trueque en la plática virtual con el tema, la aplicación del compliance en las empresas, el día de hoy, 11 de octubre. Firmado por nuestro presidente Octavio de la Torre y nuestra vicepresidenta, la licenciada Daniela Martínez. De igual manera, hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Alcalde por hacer un trueque en la plática virtual con el tema, la aplicación del compliance en las empresas el día de hoy, 11 de octubre. Y maestro Antonio Ávila, hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento por hacer un trueque en la plática virtual con el tema, la aplicación del compliance en las empresas, hoy 11 de octubre. A los tres, muchísimas gracias por dejar todo su conocimiento, por hacer este trueque con nosotros con un toque humano. Que es siempre la intención de este foro. Muchísimas gracias y pues un aplauso a los tres.